en esta mañana yo quiero compartirles este tema acerca de la oración. Tenemos un plan de predicaciones relacionadas con la oración. Y el tema de esta noche, vamos a tratar un modelo de oración. Amén. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles la oración modelo. Nosotros podemos darnos cuenta que en aquel entonces podemos reflexionar al respecto de que los apóstoles, pues en ese tiempo, hermanos, se conocía del Señor. Había maestros, había sacerdotes que enseñaban las cosas de Dios, y había gente que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y yo no quiero dudar de que los apóstoles o los que iban siendo escogidos de parte de nuestro Señor Jesucristo no tendrían conocimiento de las cosas de Dios. Pero nos podemos dar cuenta que en el momento dado que se sucede el acontecimiento que nuestro Señor Jesucristo les enseña a orar, nosotros podemos pensar, podemos sentir que los apóstoles no sabían hacerlo, puesto que dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo les muestra la oración que nosotros consideramos que es la oración perfecta. Pero bueno, se trata de compartir la palabra. Y en esta mañana quiero que podamos leer a Nehemías. Vamos a leer a Nehemías en el capítulo 1. Y vamos a ver de la manera como Nehemías, hermanos, y la razón por la que Nehemías nos muestra un modelo de oración. Es un modelo de oración que se ha estudiado el concepto, se han estudiado las partes fundamentales de la oración, para darnos cuenta que es una oración que llega a la presencia de Dios y que toca el corazón de Dios de la misma manera. Pero vamos a ver la razón, hermanos, por la cual Nehemías siente en su corazón el hacer esta oración, que viene a representar un modelo para nosotros. Le damos la honra y la gloria al Señor. Nehemías 1, vamos a tener una lectura un poquito larguita, que representa solamente 11 versículos, tal vez 12 versículos, incluyendo el versículo 1 del capítulo 2. Dice la palabra de Dios en Nehemías: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado cautivos, de la cautividad, y por Jerusalén. O sea, la pregunta que hizo Nehemías a su hermano y a los varones que habían llegado. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta,
y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego lento, a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardaré mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos. De ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestro corazón. Ayúdanos en nuestra mente, Señor, a retener, a reflexionar, Señor, sobre el sentir, Señor, que tú nos estás mostrando, Padre, a través de Nehemías, Padre Celestial. Ese dolor tan fuerte, Señor, que se siente cuando alguien está en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, por causa, Señor, por causa del pecado, Dios. Señor, ayúdanos, Padre. Tú eres un Dios omnipotente, eres un Dios, Señor, omnisciente, que todo lo sabe, Padre Celestial. Señor, nos ponemos en tus manos. Que sea un deleite tu palabra para nosotros, que sea un consejo para nosotros tu palabra, Dios Santo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a reflexionarlo, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Qué triste es, hermanos, que por olvidarse de Dios suceda que Dios dice que los esparcirá por todo el mundo. Y es muy cierto. Yo no sé si usted se dio cuenta en su vida que aquí en Estados Unidos, ahí por el centro, a mí me tocó en lo personal ver a una cantidad muy fuerte, muy grande de personas, de judíos que vendían sus productos aquí en Nuevo Laredo, aquí en Laredo. Así, hermanos, los judíos están por todo el mundo o han estado por todo el mundo regados, exiliados. Los padres de Nehemías y la generación de los padres de Nehemías fueron exiliados. ¿Por qué? Porque se olvidaron del Señor.
no hacían las cosas que Dios quería que se hicieran. Y se olvidaron del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Los babilonios fueron y hicieron estragos en la ciudad de Jerusalén. Tumbaron Jerusalén, quitaron los muros, tumbaron las puertas, hicieron tantas barbaridades, y además se llevaron a los hebreos. Se los llevaron, ¿para qué? Para esclavizarlos. Esa era lo que el Señor le había mencionado. Lo que nos menciona Dios aquí en la palabra, que los esparciría, y así fue lo que sucedió. Nehemías, hermanos, nació en el exilio, estando exiliados, estando como esclavos prácticamente sus ancestros o sus padres también. Él trabajaba con el rey Artajerjes, era el copero del rey. O sea que él estaba, como quiera, estaba en la eminencia y tenía privilegios. ¿Por qué? Porque ahí estaba y porque ahí trabajaba. La Biblia nos muestra que en ese tiempo que él estaba ahí, de alguna forma él estaba preocupado por lo que estaba sucediendo con el pueblo. De repente llega Ananí, hermano de él, con otras personalidades, con otras personas, y los ve y los saluda y se abrazan, pero en su corazón de Nehemías había cierta tristeza, había cierta incertidumbre, había preocupación por su pueblo, porque amaba a su pueblo. Ahora bien, si el pueblo se había olvidado de Dios, los padres de Nehemías lo educaron a Nehemías de tal manera, hermanos, que tenía él el conocimiento, sabía que había un Dios maravilloso. Qué importante es que nosotros también en nuestra vida podamos reconocer a aquellos que han nacido en cuna cristiana y que han conocido. Qué importante es que los jóvenes, qué importante es que aquellos que han sido enseñados por sus padres permanezcan, conozcan y tengan el concepto y tengan los principios de saber de que tenemos un Dios maravilloso como es Dios. Qué triste para muchos de saber que hay un Dios y tenían conocimiento de Dios, pero no aceptan y no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No quieren compromisos, porque Dios es un compromiso. El Señor es un compromiso para nosotros, pero no queremos. Las personas que saben que hay un Dios. Se hablaba ahorita en el servicio que hay personas que quieren vivir su vida a su manera, que sí saben que hay un Dios y que la iglesia popular les enseña y les requiere y les dice que vayan a la iglesia, pero no les conceden, no tienen el privilegio porque les falta corazón, les falta la entrega, les falta el conocimiento verdadero de que Jesucristo es el Señor y Jesucristo es la salvación. No enseñan eso, no le enseñan, no ponen énfasis en que la persona, en que las personas, en que los congregantes tengan el interés de salvar su alma. Por eso es que les conviene ir a la iglesia, porque no sienten ningún compromiso, no quieren sentir ningún compromiso. Quieren vivir su vida como ellos quieren vivirla.
Nehemías, hermanos, Nehemías no. Nehemías vivía una vida puesta en el Señor. Era obediente al rey porque desde el principio conocía que que no había ley que le perjudicara porque cumplía con las cosas que que los padres le habían enseñado de Dios. Él hacía y cumplía con su responsabilidad con el rey Artajerjes. Y mire, qué hermoso es esto. El rey Artajerjes lo tenía así, hermanos. Le daba plácemes, le daba plácemes. Lo tenía en un concepto muy bonito. Lo respetaba, porque el ser copero del rey es muy importante, porque en esos tiempos trataban a veces de asesinarse en esos ámbitos por cuestiones de poder. Y Nehemías era el responsable de probar las cosas que el rey iba a comer. O sea que cuidaba con mucha responsabilidad, cuidaba la seguridad del rey a quien él servía, que era el rey Artajerjes en ese tiempo. Llega su hermano y llegan sus amigos de su hermano, los saluda y los abraza, pero en esa preocupación que Nehemías sentía en su corazón, porque amaba a Dios, porque amaba a su pueblo, porque amaba a sus familiares que también padecían esa situación de estar en el exilio o de ser servidores de otras naciones. También se preocupaba tanto por la situación de Jerusalén, por darse cuenta que estaba destruido, y preguntó por esa situación, tanto de Jerusalén como de los que aún estaban en el exilio y los que de alguna manera ya habían regresado, pero estaban sufriendo todavía aún. Pero estaban sufriendo, ¿por qué? Porque todavía aún no reconocían que tenían un Dios bueno, que tenían un Dios maravilloso y que los estaba protegiendo todavía. Aún todavía los protegía. Se mortificó tanto cuando le dijeron, el hermano de Nehemías se preocupó Nehemías porque el hermano no le dio buenas noticias, le dio malas noticias. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo. El pueblo sufría. La misericordia de Nehemías en su corazón se entristeció. O sea, la misericordia que había en Nehemías, o sea, ese Espíritu de Dios que estaba en el corazón de Nehemías, al saber esa noticia tan tremenda que le había dado su hermano, él se va y se retira y se va triste. Dice la palabra que se sentó, dice la palabra de Dios que oró y lloró a Dios.
por sus hermanos que estaban sufriendo. Hermanos, es una oración que impacta. Es una oración que he leído algunos artículos acerca de esta oración de Nehemías, y casi los escritores de los artículos que he leído se quedan impactados por la oración, porque es una oración, hermanos, que cubre los puntos, que cubre y que tiene fundamento, que están bien colocados, que están bien colocadas las palabras que Nehemías usa para clamar a Dios por su pueblo. ¿Qué es lo primero que hace Nehemías después de estar orando? Porque no crea que fue un momento tan rápido, sino que al sentirse así Nehemías, al ir y sentarse y llorar y sufrir, porque el pueblo estaba sufriendo de igual manera. Pasó un tiempo para esto, antes de dirigirse al Señor, antes de dirigirse con sus palabras, con su sentir, con lo que él estaba experimentando. Yo no sé si estaba tratando de acomodar las cosas para hablar con Dios, pero sí me da la impresión de que al estar haciendo la oración para con Dios, está expresando cosas hermosas. No podríamos nosotros decir que es la única oración perfecta, sino que una de las principales reglas de la enseñanza, pues es el ejemplo, son los ejemplos. Sí, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas y hablaba y ejemplificaba. Igual todos los escritores bíblicos hacen ejemplos, redactaron ejemplos. Y nosotros como cristianos contemporáneos, nosotros estamos basados, y realmente tenemos que hacerlo así, de esa manera, de que los ejemplos bíblicos son verdades y son realidades que Dios tiene para que nosotros podamos crecer y para que nosotros podamos edificar nuestras propias vidas, nuestras vidas para con Dios, para que nosotros podamos tener la fe suficiente. Dios mismo nos daba ejemplos, Jesús mismo nos daba ejemplos para poder edificar nuestra vida y nuestra condición también. Después de ese tiempo que Nehemías se sentía triste, oraba y lloraba y clamaba a Dios de cierto modo, pensaba, yo creo que fue y se postró ya definitivamente, ya después de haber tenido ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de angustia por saber que su pueblo aún seguía todavía. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Va y se postra verdaderamente con todo su corazón
con toda su mente puesta precisamente ante la presencia de Dios, con toda la convicción que pueda existir, con toda la confianza que pueda ser, con toda la seguridad y con toda la fe de que sabía que Dios iba a escuchar su oración. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando vamos a orar, cuando vamos a postrarnos delante de Dios, cuando estamos orando, cuántos de nosotros nos postramos y con esos sentimientos nos dirigimos a Dios? Ese es el ejemplo que Dios pone en su palabra para que nosotros podamos aprender, para que podamos darnos cuenta que hay maneras de tener que comunicarse con Dios. Hay formas que a Dios le agrada. Es cierto que nosotros ahora, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo, Él corrige nuestras oraciones cuando clamamos a Dios. Él nos ayuda a componer la oración que nosotros hacemos. A veces no oramos correctamente a Dios, usamos lo que se nos ocurre de repente, o nomás estamos pide y pide y pide y pide, no hacemos lo correcto. En cambio, Nehemías sabía realmente a dónde iba. Con esa convicción, con esa confianza, con esa fe, se dirige a Dios y le dice: te ruego, oh Jehová, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías reconoce y adora a Dios primeramente. Le da honra y gloria a Dios, mencionando que es el Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda todo pacto, clamando, reconociendo el poder de Dios. Dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que tengo ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, clamando por su pueblo, clamando por sus hermanos, clamando por su familia, pero también dice por los hijos de Israel. Dice: tus siervos, y confieso mis pecados, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Se da cuenta él que el pueblo de Israel le había dado la espalda, su pueblo le había dado la espalda y se había olvidado de Dios. Y pecaron y seguían pecando y siguieron pecando aún. Pero también reconoce que él y su casa, porque dice aquí: hemos cometido contra ti. Dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti.
dirigiéndose a Dios en oración. Y no hemos guardado tus mandamientos, tus estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, os dispersaré por los pueblos, cosa que Dios hizo con este pueblo, dándole la oportunidad a las naciones a ir y causar problemas al pueblo de Dios. Dice, pero si os volvieres a mí, Nehemías, recordando los versículos de Deuteronomios 30 del 1 al 5, dice, pero si os volviereis a mí guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Nehemías recordando la promesa de Dios, recordándole al Señor esa promesa. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Os ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahí termina la oración, reconociendo el poder, reconociendo al Señor, reconociendo su deidad, reconociendo su amor para él y para todo su pueblo. Por eso preguntaba yo, nos hemos puesto a orar de alguna manera que nosotros honremos primeramente a Dios. Le damos el tiempo para nuestra oración al Señor. Es necesario en estos tiempos, hermanos. Casi en todas las predicaciones de su servidor siempre estamos al pendiente sobre los tiempos, hermano. Son complejos y son difíciles ahorita. Subestimamos el tiempo que está pasando, subestimamos las situaciones que están prevaleciendo en estos tiempos. Hay tanta gente que sufre, hermanos. Hay muchos hermanos cristianos que sufren y que son parte del pueblo de Dios. Gentiles, nosotros somos gentiles, pero somos pueblo injertado en el árbol principal, que es Israel. Hermanos, Israel sigue todavía, no puede reconocer lo que Dios ya ha hecho. Y qué privilegio. Por ahí escuché una cosa que dice, bueno, gracias a Dios que el pueblo no quiso, gracias a Dios que el pueblo no quiso aceptar a Jesús. Gracias a Dios. De repente así me sentí, dije, gracias a Dios, porque el pueblo de Israel no quiso aceptar a Jesucristo. Dice, gracias a Dios, porque si el pueblo hubiera realmente aceptado a Jesucristo, ahí se hubiera quedado todo. Ya no tendríamos nosotros la oportunidad de ser ahora parte del pueblo injertado de Dios.
Qué privilegio es ser el pueblo de Dios ahora. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora, no todos, no toda la gente, no. Usted y yo, hermano, usted y yo. Si usted tiene un corazón sincero, un corazón que ha sentido, un corazón que ha aceptado a Cristo, a Jesús en su corazón, usted es pueblo de Dios y Dios lo ha elegido. Usted puede tener esa idea de lo maravilloso que es para usted y para mí en lo personal. Es maravilloso saber que Dios me ha escogido. Aunque sí es cierto, muchos años no tuve conocimiento de las cosas de Dios, es cierto, pero sucedió algo en mi vida que me hizo ver, que me hizo quitarme el velo de mi mente, que hizo quitarme el velo de mis ojos y me dio ese gran privilegio de conocer a Jesucristo y de saber que en las Escrituras dice que no hay otro camino en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otra cosa, hermanos. Búsquele por donde quiera. Busque cualquier libro de lo que quiera. Búsquele donde usted quiera. No hay nada, absolutamente nada, que nos pueda salvar de la muerte en el infierno, sufriendo eternamente. No hay nada que pueda salvarnos, sino que solamente Cristo. Y si Dios en su misericordia lo ha tocado a usted y me ha tocado a mí, qué privilegio. Por eso debemos sentirnos contentos, porque Dios se apiadó de usted y se apiadó de mí. Hermanos, Israel, mucha gente de Israel sigue en esa desobediencia, en esa incredulidad. No creen en Jesús, no creen que Jesús es el Mesías, creen que todavía no llega. Pero nosotros sabemos que Cristo vino y que Cristo nos ha redimido por su sacrificio. Amén. Nehemías tenía una convicción tremenda, hermano. Nehemías tenía una convicción tremenda. Y qué hermoso es que Nehemías entiende las cosas cuando está orando a Dios y cuando está pidiéndole a Dios sobre las necesidades, está pidiéndole perdón a Dios también por su pecado y por los pecados cometidos por su pueblo. Está hablando, está delante de Dios exponiendo también los pecados de sus familiares, de sus padres, porque por haberse olvidado de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios, hermanos. Nehemías, humilde delante de Dios, sincero delante de Dios, reverente delante de Dios, confiesa los pecados de todos, porque Nehemías quiere que Dios lo escuche. Lo maravilloso de todo es que también al Nehemías orar y pedirle específicamente
el rescate, el bienestar de su pueblo, el que llega a su corazón el deseo sincero, expuesto delante de Dios en su oración. Nehemías clama a Dios porque él siente en su corazón el deseo de ir y reconstruir Jerusalén. Es algo que le provoca en su corazón el amor que le tiene a Dios, la confianza y la fe que le tiene a Dios, provoca en su corazón el querer ir y restaurar esos muros que habían derribado los babilonios, los babilónicos. Nehemías se queda quieto después de la oración, una oración preciosa, una oración que, hermanos, imaginemos a raíz del sentimiento, a raíz de la oración, de la confianza, de la fe que tiene Nehemías, que está orando a Dios. Imagínese, hermano, que Dios está escuchando la oración de Nehemías. Está provocando algo en el Señor esa oración. Cuando nosotros oremos, hermano, tenemos que tener la confianza, la fe de que Dios está escuchando la oración. ¿Por qué? Porque esta es una realidad. Esto es cierto. Por la fe que tenemos nosotros, sabemos que Dios está presente con nosotros. Nehemías hace su oración. Qué hermosa oración. Qué modelo de oración. Fíjense los fundamentos. Adora a Dios. Es humilde delante de Dios. Confiesa por esa humildad que tiene y reconocimiento de sus fallas y sus faltas de él y de su pueblo. Confiesa los pecados de su pueblo y de él y de su familia. Le recuerda a Dios la promesa que hizo en Deuteronomio 30 del 1 al 5. Ahí Dios le hace la promesa de que los recogería, los iba a dispersar y se dispersaron por causa de que iban y los tomaban. Trataban de invadir su pueblo y los tomaban como esclavos. El Señor en Deuteronomio les dice que si se arrepienten de sus faltas, de sus errores, de haberse olvidado de Dios, dice que Él los recogerá. De alguna manera, Nehemías, al recordarle eso, termina su oración, Nehemías, y se pone a esperar, a perseverar. También es otra cosa que nosotros debemos ser perseverantes. Cuando oramos específicamente, hermanos, debemos ser perseverantes. Debemos esperar la voluntad de Dios. Puede ser un sí, puede ser un no, puede ser un espera un poco. Le damos la honra y la gloria
a nuestro Dios por ser bueno con nosotros. ¿Cuánto tiempo cree usted que pasa? Nehemías no se desespera. Pasaron 5 meses, hermanos. Pasaron 5 meses. Y solamente había sido específico. Nehemías había sido específico y había pedido ciertas cosas para que el rey viera gracia en él. Y en su perseverancia, cuando le tocó servir al rey en una ocasión, fue y se presentó delante del rey. Y el rey lo vio, pues, oiga, toda situación compleja y difícil, de repente a las personas o a nosotros como seres humanos se nos caen las pilas, ¿no es cierto? Nos ponemos tristes por ciertas situaciones que podamos tener en nuestra vida. Él se veía mal, me imagino, porque así lo ve, nos enseña la palabra de Dios. Dice que cuando el Nehemías se acercó al rey para llevarle su bebida, ¿sí? Dice que el rey le preguntó, la palabra de Dios nos dice que el rey le preguntó, ¿cómo estás? Te veo mal, te veo que no estás bien, ¿qué te pasa? Y a Nehemías le explica al rey. Hermanos, ese es el principio del cumplimiento de que Dios le escucha a Nehemías. Es donde comienza el Señor a darle respuesta a su oración. Hermanos, el rey, todas las cosas, usted lea Nehemías, los 2 primeros capítulos, y lea todas las cosas que Nehemías pedía a Dios que el rey encontrara gracia en él para concederle todas las peticiones, porque tenía muchas necesidades para poder reconstruir la nación, o sea, Jerusalén, porque ahí había problemas. Ya tenían mucho tiempo que tenían problemas y estaban sufriendo los israelitas. Ahí nosotros vemos en el capítulo 2 de la manera como Dios responde después de 5 meses, pero Nehemías, hermanos, perseverante. Y no era una perseverancia en la cual se olvidara de Dios, sino que en su perseverancia su oración era prácticamente permanente delante de Dios. Su relación con Dios, su contacto con Dios era permanente durante todo ese tiempo de perseverancia. El capítulo 1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Dice, pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey,
¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Es ahí donde empieza la bendición y es ahí donde empieza la contestación de Dios, hermanos, para Nehemías. Y qué privilegio tiene Nehemías, hermanos, a que el rey se dispone. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres? Y hermanos, Nehemías empieza, yo me imagino que empieza a darle una lista verbal de todas las cosas que necesita. Necesita salvoconductos porque la situación en los caminos era difícil. Necesita materiales, necesita tantas cosas para ir y reconstruir la ciudad. Gracias a Dios por ello, porque Dios tuvo gracia. Y Nehemías encontró gracia en Dios para suplir sus necesidades y escuchar la oración que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. ¿Por qué? Porque quería escuchar que Nehemías clamara a él de la manera como clamó. Y hermanos, esto nos enseña que nosotros sepamos clamar a Dios. Clamemos a Dios honrándolo como parte fundamental de nuestro contacto con Dios. Que lo alabemos, que lo glorifiquemos, que mencionemos que es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, es un Dios que está en el cielo, es un Dios que nos concede tantas cosas y tantos privilegios. Es nuestra fe la que debemos nosotros reforzar cada día. Son las cosas que Dios demanda de nosotros como cristianos. Eso es lo que Dios demanda, que tengamos confianza, que tengamos fe en Dios, porque Dios suple todas nuestras necesidades, hermanos. Y véanos, no le digo que se fije en mí, nada, no. O sea, yo puedo ver los milagros que ha hecho Dios en mi vida. Y le agradezco a Dios y los tengo presentes en mi vida. Y esas cosas son las que me hacen a mí reflexionar. Y esas cosas son las que me hacen a mí amar a Dios. Esas cosas son las que me hacen a mí humillarme delante de Dios. Esas cosas son las que hacen que yo reverencie a mi Dios. Esas cosas son las que me hacen feliz, porque tengo un Dios poderoso, porque tengo un Dios que satisface mis necesidades, porque tengo un Dios que a pesar de los años que tengo, Dios ha suplido mis necesidades. Nunca, yo le digo a mi esposa, nunca he tenido una necesidad, nunca me he visto en situaciones complejas, económicas, jamás he pasado ese tipo de cosas. Nosotros como seres humanos a veces nos desesperamos por las situaciones que a veces vienen a nuestra vida, pensamientos en los cuales nosotros tenemos la inseguridad de salir adelante con todas las cosas que se nos presentan en esta tierra. Pero ¿qué podemos decir? Usted está aquí, yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con usted y ha sido bueno conmigo también. Porque nos ha suplido, porque nos ha dado, porque no nos ha faltado nada hasta aquí. Hemos tenido situaciones, sí, algunas situaciones, pero Dios nos ha dado la capacidad para poder resolver todas estas situaciones. Y estamos aquí adorando, estamos aquí alabando a Dios. Y estamos aquí porque necesitamos de Dios también. Porque reconozco que necesito ser fiel a Dios.
porque necesito ser fiel a la iglesia a la que pertenezco. Porque de esto depende mi vida, porque el Señor nos enseña y nos dice que seamos constantes, que estemos en contacto con Él de una manera permanente, que nos edifiquemos, que no seamos incrédulos, porque es lo que Dios abomina, la incredulidad. Y si tenemos alguna duda, alguna cosa, hay que ir a la palabra de Dios o escuchar el consejo de alguien que conoce mucho de Dios. Hermanos, Dios es bueno. Dios tiene misericordia de nosotros. Suple nuestras necesidades. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque cada día podemos aprender más. Hablábamos ahí en el servicio, en el estudio, hablábamos de que, hermano, la palabra de Dios está editada. La palabra de Dios no puede ser cambiada por órdenes directas de nuestro Dios. La palabra no puede ser cambiada, ni el punto ni la coma. Y cada día ahí está, lo mismo. Voy a escuchar lo mismo en mi corazón, voy a escuchar lo mismo y lo voy a poner en mi mente, lo mismo. Y cuando yo vaya a escuchar, voy a escuchar lo mismo. No me voy a sentir bien hasta que lo comprenda, hasta que yo comprenda que lo que Dios me está hablando y lo que me está diciendo Dios me hace feliz. No importa que me lo repita 1000 veces, no importa que me lo repita 200,000 veces, pero me voy a sentir feliz. Pero mientras no lo puedo ver, mientras no lo puedo reconocer, no voy a comprenderlo. Hasta me va a fastidiar si no lo he alcanzado a comprender. Y Dios quiere que usted y yo lo interpretó de otra manera. Me hace feliz saber que tengo un Dios que me está enseñando y que me está mostrando. Le damos gloria a Dios, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Dios, por tu gran amor. Gracias por tu palabra, Dios Santo. Gracias, Señor, por la iglesia, por la cual hemos estado orando, Señor, cada día, cada momento, 3 veces al día, Señor, en nuestras oraciones. Ponemos a la iglesia, ponemos a nuestros hermanos que te aman con todo su corazón, para que tú seas con ellos, para que tú los bendigas, para que tú suplas todas sus necesidades, Dios Santo. Permite que seamos fieles a ti, Señor, que podamos comprender esto, Dios Santo. Ayúdanos, solamente te pedimos que nos bendigas, que nos des sabiduría, que nos concedas más entendimiento para crecer más en tu palabra. Que nos tomes de la mano y que nos tomemos de la mano todos nuestros hermanos, Señor, para que podamos seguirte a ti con un corazón humilde, sencillos, Señor, que pongamos nuestras peticiones delante de ti, Señor, de una forma en la cual nosotros te alabemos, te glorifiquemos, Señor, y que reconozcamos tu deidad. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.